Vamos a dar inicio a esta cuarta charla, pero si quieren vamos a empezar por una oración. Estamos haciendo con los novicios una novena a nuestro Padre San Juan. En realidad es una serie de letanías para con San Juan. Entonces, pues las vamos a escuchar y como en cualquier letanía, pues respondemos ruega por nosotros, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. San Juan. Amigo de Jesús. Apóstol de la Eucaristía. Apóstol de la Iglesia. Apóstol del amor. Columna y fundamento de la Iglesia. Compañero en las pruebas. Confidente del Señor. Custodio de María. Discípulo amado de Jesús. Discípulo del Bautista. Discípulo que permanece. Discípulo virginal de Jesús. Estrella resplandeciente de la Iglesia. Fiel hasta la cruz. Hijo de María. Hijo del trueno. Modelo de juventud. Pescador de hombres. Predicador del amor. Primero de los silenciosos. Seguidor del Cordero. Teólogo y predicador. Testigo de la verdad. Testigo de su corazón herido. Vidente de Patmos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oremos. Dios nuestro, por medio del apóstol San Juan, nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne. Concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor, envía obreros a tu mies. Amén. Muy bien, pues voy a compartirles la pantalla. Así es. Ajá. Muy bien. A ver. Lo voy a poner así y lo voy a hacer así. Muy bien. Los que están en casita, ¿sí ven la pantalla compartida? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos entonces a hablar en esta charla sobre cómo, o tratar de contemplar más que de explicar, porque no se trata de explicar, sino de contemplar cómo el Verbo encarnado, Jesús, al asumir nuestra naturaleza humana, pues asume diferentes aspectos, ya hemos hablado, la familia, el trabajo, y ahora pues la sexualidad. Es decir, como diría San Juan Pablo II, la sexualidad no existe, existe la masculinidad y la feminidad. La sexualidad es eso, ¿verdad? La diferenciación que Dios ha puesto en sus hijos para atraerse, amarse, ser imagen de Dios y finalmente dar vida a otros seres humanos. Entonces, vamos a empezar con una historia que me parece muy bonita. La voy a leer. Dice así: un director de orquesta llama a dos violinistas de talento para que ejecuten un dúo. Ambos habrán de practicar para unir sus instrumentos en un tono armónico. Y cada uno necesitará del otro para expresar el significado de la pieza. Esta necesidad, sin embargo, no significa que a ninguno de ellos le falte maestría. No se trata de dos medio músicos que se unan mutuamente para cubrir sus defectos.
Son de hecho artistas consumados, cuyo arte consiste en mostrar sus habilidades en el contexto de un dúo, en que cada uno de ellos juega un papel inseparable del otro. El ejemplo añade además un dato esencial. Ambos músicos triunfarán solo si son capaces de inspirarse en la belleza trascendente de la obra que tocan al unísono. Entonces imagínense dos músicos, dos violinistas que van a interpretar un dúo en violín. Pues no se puede hacer a uno solo, tiene que hacer dos. Y además que sean buenos cada uno de ellos, cada uno toque su rol y sobre todo que ambos se inspiren en lo que está en la partición, ¿verdad? Bueno, pues algo así puede darnos una idea de lo que representaría la sexualidad en el plano humano, ¿verdad? Aquí está una explicación. Esta ilustración, dentro de sus limitaciones, nos ayuda a entender la sexualidad. Esta, como la música de los dos violines, hace de la vida humana una relación en que cada miembro de la pareja va hacia el otro y recibe de él un don inapreciable. Al mismo tiempo, esta relación procede de una inspiración común, de la llamada misma del Creador, que está en el origen de la existencia humana. Sería el equivalente a la partitura, ¿no? Por eso la relación entre hombre y la mujer cobra sentido solo si ambos se comprenden en apertura hacia el Creador. Varón y hembra, masculino y femenino, son dos caminos para descubrir nuestra identidad en el encuentro con Dios. Se trata, como dice San Juan Pablo II, de dos encarnaciones de la misma soledad originaria ante Dios y el mundo. Ya ven que el texto bíblico dice que, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Les decía, no es solamente hablando del varón, sino en realidad del ser humano. Y entonces Dios crea esta complementariedad que se llama sexualidad. Entonces, complementariedad en el sentido de que no es que le falte algo a uno o al otro, sino que es una vocación completa, una obra de Dios completa, pero orientada hacia el otro. Esto dice mucho porque en realidad la sexualidad es este orden natural puesto en la persona humana por Dios para orientarnos hacia el otro. Es un reflejo de la obra de Dios, es un reflejo de Dios. Varón y mujer los creó, vio Dios que era muy bueno. Bueno, hay en la sexualidad algo de la maravilla creadora de Dios. Cuando Dios crea al que es igual a Él, lo crea con una distinción y con una orientación a la complementariedad. En la visión cristiana, el varón y la mujer son ambos una forma completa de ser hombre, ¿ven? Cada uno de ellos es plenamente persona, plenamente ser humano. Sin embargo, lo viven de una manera distinta. Tanto el varón como la mujer viven esta dimensión de ser persona de una manera complementaria, distinta. Si bien difieren la forma en que ambos viven su humanidad. La diferencia les hace complementarios, no porque les falte una parte, sino porque cada uno es llamado por el otro a salir de sí mismo y crecer más allá de sus propias fronteras. Y ahí está la clave de todo. En realidad hay que leer la sexualidad como esa orientación de salir de nosotros mismos. El apetito sexual, la vida sexual, en el plano de Dios, la clave está en verla como esta orientación de don de mí mismo hacia el otro y de recepción del otro para conmigo. San Juan Pablo II durante 3 años, las catequesis de 3 largos años, cada semana las dedicó a comentar varios pasajes de la Escritura, haciendo un conjunto de enseñanzas que se llamó después Teología del Cuerpo. Y parte toda esta reflexión a partir de un texto muy significativo, que es Mateo 19:3-6, en donde los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan sobre la validez del divorcio. Acuérdense que Moisés les había dado permiso a los fariseos, a los judíos, de divorciarse a través de un acta de divorcio, ¿verdad? Un hombre podía divorciarse de su mujer dándole un acta de divorcio.
Pero Jesús, cuando es interrogado por esta situación, les hace regresar a la intención primera de Dios. Es decir, los lleva a regresar a lo que había en el corazón de Dios cuando los creó hombre y mujer. Y dice el texto de Mateo 19. Se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Por ejemplo, si cocina mal o si no complace a su esposo, etc. Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Regresar a la intención primera de Dios. ¿Cómo Dios había concebido al hombre y a la mujer? Pues para esa complementariedad y para unirse y unidos, no separarse nunca. De hecho, este es un texto que se cita en el ritual de las bodas, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La iglesia no puede anular matrimonios, ¿verdad? La iglesia solo puede verificar la validez del proceso. Eso se llama proceso de nulidad, búsqueda de nulidad, no anular, ¿verdad? Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y bien, así creó Dios al hombre y a la mujer para estar unidos en el matrimonio y con la sexualidad. Entonces les digo, todos estos comentarios que hizo San Juan Pablo II, pues es un conjunto de como de 120 catequesis, 140 catequesis por ahí, bastante densas, muchas de ellas. Después se fueron traduciendo, simplificando y publicando en muchos libros que tienen este nombre, como teología del cuerpo. En realidad, la original teología del cuerpo, pues son esas catequesis, pero no son fáciles de leer, son muy densas. De hecho, son accesibles en internet, se pueden encontrar. Pero hay quienes las han podido traducir, hay quienes las han podido como digerir un poco, desmenuzar para compartirlas en esta teología del cuerpo pues más simplificada, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata? La teología del cuerpo de San Juan Pablo II en el fondo es esto, ¿verdad? El último punto, se trata de tener una visión positiva de la sexualidad creada por Dios a su imagen y semejanza. Precisamente se trata de ver cómo la sexualidad humana es un lugar, un espacio de encuentro con Dios, ¿verdad? Porque no es un lugar, pero sí es un espacio de encuentro con Dios. Al vivir su sexualidad como Dios manda, la pareja cristiana vive de Dios, encuentra a Dios, se puede santificar. Pero desgraciadamente la sexualidad humana pues no está vivida pues como el trabajo y la familia según el plan de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente el pecado tiene mucho que ver y tal vez es en la sexualidad donde más se manifiesta el desorden del pecado, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada y sobre todo muy desordenada en su sexualidad. El pecado viene a desordenar lo que Dios ha creado. Y es tal vez en la sexualidad donde vemos más el desorden del pecado. Existe mucho desorden en esto, mucho desorden. También en el trabajo, la familia y todo lo demás, pero también en la sexualidad. La atracción sexual se ve dominada por el egoísmo y ya no por el don de sí en el amor verdadero y la fecundidad. En la intención original de la sexualidad está ligada al amor y a la fecundidad, pero el desorden y el maligno han separado este proyecto reduciéndolo al desorden egoísta. El desorden quiero decir el pecado, ¿verdad? Aquí. Acuérdense que el demonio le gusta separar lo que Dios ha unido. Y Dios ha pensado la sexualidad para orientar al hombre y a la mujer al compromiso, a la fecundidad, al amor, al don de sí mismo. Entonces, Dios viene a meter desorden en todo esto y viene a separar el placer sexual, la fecundidad, el amor. Y finalmente, pues para vivir de una sexualidad plena, entre comillas, pues ya no necesitas ni el amor y ya no necesitas ni la fecundidad. De hecho, son vistos en la mentalidad anticonceptiva como un impedimento para vivir la sexualidad. Por eso tienes que protegerte. Pero una sexualidad donde te proteges ya no es un don, ya no es una entrega de sí. Es más bien una limitante.
Entonces la fecundidad y el amor son vistos como estorbos. Y mientras que eso es el plan original de Dios. Y entonces el pecado vino a romper todo esto. De hecho, es muy significativo que, si se dan cuenta, despuesito del pecado, la primera consecuencia que hay entre Adán y Eva, ¿cuál es? La separación entre ellos. Después del pecado, se separan, se cubren su desnudez. Tienen vergüenza uno del otro. Mientras que antes del pecado eso no existía. Ahora, cuando han cometido un pecado, cuando han cometido el pecado original, se cubren. Es decir, se rompió algo entre ellos. ¿Ven? El desorden que toca hasta la situación de sexualidad entre ellos, ¿verdad? Estaban desnudos y después del pecado se cubren. Y es la primera consecuencia del pecado original. Sin embargo, nosotros afirmamos, porque es lo que la fe nos propone, que la encarnación del Hijo de Dios asume toda nuestra humanidad y la redime, haciéndola bella, regresándola al plan original de Dios. El Verbo encarnado redime la sexualidad humana. ¿Pero cómo? ¿Cómo hace esto Cristo? ¿Qué queremos decir con que Cristo redime la sexualidad humana? Pues bueno, el estilo que vivió Cristo o cómo vivió Cristo su sexualidad es a través de un estilo de vida casto y virginal. Sí es cierto que la Biblia no nos dice mucho cómo vivió Cristo su sexualidad, pero sí nos dice muy claramente que Cristo no cometió pecado. En Cristo no hubo pecado sexual. No podía pecar Cristo. Y no quería pecar. Entonces, Cristo no conoció el pecado sexual. No conoció el desorden sexual. Y el estilo de vida que él escogió no fue un estilo de vida de matrimonio, sino un estilo de vida casto y virginal. La castidad es parte integrante de la sexualidad. Eso es bien importante. Es decir, entender que la sexualidad no puede ser vivida de manera humana más que a través de esta virtud que se llama la castidad. La castidad no es una virtud negativa, es decir, contener el impulso sexual, el instinto sexual. No solamente es esa su función, sino también la de volverlo plenamente humano, plenamente positivo. Dar plenitud. Quien vive su sexualidad de manera casta, lo vive plenamente. La castidad agrega una nota positiva a la sexualidad, haciéndola vivir plenamente. Y esto es el orden de la redención de la sexualidad. El Verbo encarnado redime la sexualidad a través de esto, a través de este orden de la castidad. Y podríamos decir, bueno, ¿y el instinto sexual qué? ¿Por qué tenemos tanto desorden, tanto instinto sexual? Porque hay tantos abusos, tantas violaciones, tanto crecimiento de la pornografía, no sé, miles de cosas. ¿Por qué hay tanto desorden? Hay un instinto sexual desviado. Bueno, pues un autor dice lo siguiente. Equiparar este deseo sexual, este instinto, entre comillas, sexual, con otros impulsos como el hambre o la sed. A veces se dice, ¿verdad? El hombre tiene necesidades sexuales, pero no podemos compararlo con el hambre y la sed, porque no es igual. Y va a explicar por qué. Sería un gran malentendido. Pues el deseo sexual se distingue de los demás deseos que experimentamos. En efecto, aunque como las demás atracciones es en sí ciego al valor de la persona, por otro lado nos dirige a la relación personal. Su realización es imposible sin implicar al otro. De aquí viene que la sexualidad contenga este carácter misterioso que sea una especie de éxtasis en el sentido etimológico de la palabra, es decir, estar fuera de uno mismo. La sexualidad bien vivida en realidad es un éxtasis. Es salir de sí mismo, no es encerrarse en sí mismo. El pecado pues nos lleva a eso, a un encerramiento. Y una sexualidad mal vivida es una sexualidad que se encierra, que no se da, que no comparte la vida, que no comparte el cuerpo, que no comparte pues la fidelidad, el amor. Esto es así porque la sexualidad apunta al amado,
a la riqueza de su mundo personal y de este modo invita a entrar en una dimensión más profunda de la relación. ¿Ven? Es decir, cuando la sexualidad se da fuera del contexto del amor y de la fecundidad, en realidad no es la sexualidad, es incompleto, es una parte de la sexualidad. No es la experiencia de la sexualidad según Dios la creó y por lo tanto no es la experiencia de la sexualidad. Es una parte de la experiencia de la sexualidad. Por eso se vive plenamente de la sexualidad en el matrimonio, cuando la pareja se ordena mutuamente al don de sí en el otro y al don de sí en la fecundidad, en los hijos, ¿verdad? Dice Benedicto XVI, ciertamente el amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebatamiento momentáneo, ¿no? Así como que te van los ojos para atrás y te levantas, ¿no? Sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí. Y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios. Y aquí hay que pasar otro peldaño. En realidad la sexualidad no está plenamente vivida más que cuando se vive en la luz de Dios. ¿Se acuerdan de los dos violinistas? Si solo fueran muy buenos y no tuvieran partitura, no funcionaría la cosa. Para que sí funcione, necesita una partitura, que toquen lo mismo, que lean esa misma pieza musical para poder estar al unísono y funcionar plenamente cada uno. Sería equivocado concluir entonces que uno se ha de alejar de la persona amada para así poder llegar hasta Dios. O que el otro queda reducido a un mero instrumento, escalera por la que se asciende a esferas más altas. Ocurre justamente lo contrario. Es precisamente en la persona amada, en nuestra relación con ella, donde reluce el rostro del Padre. No avanzamos hacia Dios alejándonos del otro, sino en Él y con Él. Esto lo dice en Deus Caritas Est de Benedicto XVI. Entonces, Cristo viene a redimir la sexualidad humana porque asume un cuerpo sexuado. Cristo era verdadero hombre, verdadero varón. Tenía todo lo que tiene un varón, ¿verdad? Funcionaba bien. Pero no conoció el pecado. Y lo que nos llama la atención y lo que queremos tratar de resolver o contemplar es que para redimir la sexualidad humana, escoge un camino de vida de virginidad. Cristo no se casó y Cristo no cometió pecado. Cristo vivió una virginidad consagrada. Hay que entender que sexualidad, bueno, para entender esto, primero hay que entender que sexualidad no se reduce al acto matrimonial, ¿verdad? Todo lo que hacemos está sexuado. De hecho, es muy, muy flagrante en el rol que tienen papá y mamá, ¿no? El rol que tiene mamá por su manera de ser, de pensar, de sentir, es muy complementario al rol de papá y viceversa. La mentalidad, la sensibilidad femenina complementan la sensibilidad y la mentalidad masculina. Hace poquito nos regalaron una comida y la mamá pues abrió 2, 3 días después, abre el refri y se da cuenta que no habían traído la lechuga que venía acompañando ese platillo que nos regalaron, ¿verdad? Y luego me explica la mamá, no, es que yo le dije a mi esposo que tomara las cosas del refrigerador, entonces vio lo que estaba ahí, lo tomó todo y se vino, pero no se le ocurrió buscar en el de abajo, ¿verdad? En el estante de abajo del refrigerador. Y le digo, ay, pues discúlpelo, pues es varón, nomás ve dónde tiene enfrente. Y sí, nos reíamos, porque sí, en realidad, pues la sensibilidad más femenina es mucho más envolvente, más presencial, es decir, ve más. No se me olvida nada y revisa por aquí, revisa por allá y se llevan las cosas, ¿verdad? El papá, el varón, pues no, él vio lo que estaba ahí, el letrero y se lo llevó. No se le ocurrió pensar que había otras cosas abajo, ¿verdad? Y entonces sexualidad es todo, es también la manera de sentir, de pensar, no solamente el acto matrimonial, ¿verdad? Y para entender esto, es muy importante porque Cristo redime la sexualidad humana también a través de esto. Cristo no conoció el acto matrimonial, él vivió una vida de virginidad, pero sí redime la sexualidad porque la orienta al plan original. ¿Cómo es esto? Ahí va.
La virginidad consagrada es un nuevo camino de santificación inaugurado por Cristo. En realidad, Cristo es el primer virgen consagrado. Bueno, María también, ¿verdad? Pero la virginidad de María está orientada a la de Cristo. Los méritos de María se orientan a los de Cristo. Afirma que hay castos por el reino de los cielos. Y también Pablo invita a vivir en este estado de vida. Pero todo viene de esa fuente que es Cristo, que vivió esa vida virginal. Ante todo, la virginidad consagrada es un misterio, una vocación. Es decir, un llamado de la Santísima Trinidad a algunas personas para consagrarse a ella y a su iglesia en un estado de vida célibe. Es algo que no está reservado para todos y que no todos pueden entenderla como un estado de plenitud. No todo el mundo entiende que la virginidad consagrada pueda dar plenitud, porque no todo el mundo está llamado a ella. Eso es cierto. ¿Y cómo podríamos definir este estado de vida consagrada de lo que vivió Jesús y que después muchos otros han sido llamados a vivir este estado de vida virginal consagrado? Hermano Mariano, ¿puedes leerlo, por favor? La virginidad. Fuerte. La virginidad es la castidad específica de quien se consagra a Dios en el celibato. Es común a los dos sexos y no consiste solo en la renuncia a toda actividad sexual genital, sino que representa una transformación profunda en la que se compromete como hombre o como mujer en una especial relación con Dios y con el prójimo. Esta transformación profunda con Dios y con el prójimo consiste sustancialmente en la adquisición de la libertad para autotrascenderse con amor teocéntrico. Es la libertad típica de la persona virgen y manifiesta en una relación esponsal con Dios que el virgen ama con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que al mismo tiempo se siente amado con un amor, en términos bíblicos, celoso. Es una vocación al amor. La virginidad consagrada es una vocación al amor. De hecho, pues lo vemos como Cristo lo vivía así, ¿verdad? Vivía convencido de este amor del Padre por él y de su amor por el Padre. Y lo que hace Cristo es consagrar su cuerpo, su vida, su sexualidad al Padre. Virginidad consagrada, un estado de vida superior. Bueno, no hay cómo concluir esto, ¿verdad? De hecho, dice San Pablo en la primera a los Corintios, ¿se acuerdan? Dice, pues yo les aconsejo que mejor no se casen, ¿verdad? Porque estamos esperando a Cristo y mejor así quédense. Se ha discutido mucho si es una vocación superior o no, pero en realidad pienso que no. En realidad, superior en el sentido de que es la que eligió Cristo, pues a la mejor, pero no es superior, porque ambas vocaciones fueron instituidas por Dios, ¿verdad? Más bien lo que le da el sentido de superioridad es el cómo se viva, ¿verdad? En qué calidad de entrega se dé en esa vocación. Pero aquí está el punto central y ya por ahí también vamos perfilando el final de esta charla. En realidad, ¿cómo es que Cristo redime la sexualidad abrazando una vida de virginidad? Finalmente, sin vivir el matrimonio, pues precisamente dándole sentido pleno de la sexualidad. En realidad, la sexualidad es para Dios. Tu sexualidad es para Dios, no es para ti. Dios te dio la sexualidad para que vivas de Él, por Él y para Él. De hecho, es muy significativo. ¿Se acuerdan? El signo de la alianza que Dios hizo con Abraham, ¿cuál era? La circuncisión. La circuncisión, muchas gracias. Es muy significativo, ¿verdad? El miembro masculino tenía que ser marcado para mostrar esa dependencia con Dios. Esto después se reemplazó con el bautizo, gracias a Dios, bendito Dios, pero es que aquí se ríen los muchachos. Pero en realidad se trata de recordar al hombre de dónde viene y de quién pertenece, ¿verdad? En realidad la fecundidad, la sexualidad, el amor vienen de Dios. Tu propio cuerpo, como masculino, como femenino, viene de Dios, ¿verdad? La sexualidad, masculinidad, feminidad, vienen de Dios. Y dice la Escritura, a través de varios textos, ¿verdad? Por ejemplo, este de 1 Corintios 6:20.
Glorifiquen a Dios en su cuerpo. El cuerpo se ha dado al hombre para que dé en él gloria a Dios. Al ofrecer a Dios su sexualidad en la virginidad, Cristo nos enseña a regresar a esta intención. Toda nuestra persona es para Dios, también nuestra sexualidad y fecundidad. ¿Ven? Así es como Cristo decidió redimir la sexualidad, abrazando una vida de virginidad y de celibato, recordando al hombre que su sexualidad y su cuerpo son primero para Dios. De hecho, les decía, una de las claves para vivir la sexualidad plena en el matrimonio es integrar a Dios en esta sexualidad. Es comprender que esa partitura que juegan los dos músicos viene de Dios. Es comprender que Dios nos ha dado este don de la sexualidad para entregarme al otro, a mi esposo, a mi esposa, y recibir al otro su don. Y ambos recibir ese don de la fecundidad que viene de Dios. También dice la carta a los Hebreos, por eso, citando al Salmo 1, por eso, o Salmo 2, ¿Salmo qué? 39, gracias. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Me diste un cuerpo, aquí vengo para hacer tu voluntad. Este es el camino que Jesús ha tomado para redimir la sexualidad, abrazando una vida de celibato consagrado, una vida de virginidad consagrada. Y al mismo tiempo bendiciendo la sexualidad en el matrimonio. No por eso la sexualidad en el matrimonio está mal, no, al contrario, es una bendición, es de ahí de donde sale la estirpe humana, ¿verdad? Cristo bendice el matrimonio y bendice la sexualidad en el matrimonio. Y por último, citando también a un autor, dice, quisiera manifestar esto, es decir, en el fondo la sexualidad pone de relieve que nadie se da origen a sí mismo. En realidad, todos somos un regalo para nosotros mismos. Yo no nací porque quise, yo nací porque Dios quiso. Dios me hizo varón, Dios me hizo mujer. Y al recibirme a mí mismo y aceptarme ese don de mi cuerpo, de mi sexualidad, me abro a ese don que Dios hace de mí mismo. Hermano Felipe, ¿puede leer? Recibirse como un don. Por medio de la redención, cada hombre se ha recibido de Dios en cierto modo, a sí mismo, en su propio cuerpo. Cristo ha inscrito en el cuerpo humano, en el cuerpo de cada hombre y de cada mujer, una nueva dignidad, puesto que en el mismo el cuerpo humano ha sido admitido, junto con el alma, a la unión con la persona del Hijo Verbo. Con esta nueva dignidad, mediante la redención del cuerpo, nace también al mismo tiempo una nueva obligación, de la que Pablo escribe de modo conciso, pero tan conmovedor. Habéis sido comprados a buen precio. El fruto de la redención es, en efecto, el Espíritu Santo que habita en el hombre y en su cuerpo como un templo, como en un templo. En este don que santifica cada hombre, el cristiano se recibe nuevamente a sí mismo como don de Dios. Bien, entonces, de hecho, es una de las intuiciones centrales de San Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo, que el hombre, al ver su propio cuerpo, se descubre como un regalo, ¿verdad? Bueno, a algunos no les gusta el regalo que recibieron, pero en sí reconocen que no se crearon a sí mismos, que son criaturas que proceden de Dios. Y al contemplar la sexualidad que Dios nos ha dado con este cuerpo, comprenden también su vocación a salir de sí, a estar en éxtasis, a darse al otro, ¿verdad? Entonces, pues, en el fondo esta meditación tiene como objetivo hacernos ver que este don que Dios nos ha hecho a través de darnos un cuerpo sexuado, en el fondo es un camino para encontrar a Dios. Eso es lo que trata de hacer Juan Pablo II en las catequesis de la teología del cuerpo.
no podemos cortar la sexualidad de nuestro cuerpo. Todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra persona está sexuado. Y esta sexualidad en realidad es un camino para ir hasta Dios. Cristo nos lo manifiesta de una manera pues, muy inminente a través de su consagración virginal y casta, ¿verdad? A través de este consejo que después dará vocación a muchos, que es la virginidad consagrada. Muy bien, podemos dar pie a algunas preguntas o cosas que no quedaron muy claras. Hermano Felipe. ¿Por qué Jesús no podía casarse? Porque había una razón clara o hubiera podido salvar al hombre. Me preguntan que por qué Cristo no se casó, que si hubiera podido salvar al hombre casándose, ¿verdad? De hecho, hay toda una teoría de que se casó con María Magdalena y no sé qué, ¿verdad? O sea, no puedo dar razones por las cuales él hizo o no hizo algo, es como lo que me decían, ¿verdad? ¿Por qué Dios no nos dijo nada de la infancia de Jesús? Pues, ¿por qué? Pues hay que preguntárselo a Dios, pero en todo caso, es lo que tratamos de entender en esta charla, que el camino que él escogió para redimir la sexualidad del hombre es asumiendo una vida virginal, una vida de consagrato, de celibato consagrado. Que después muchos en la historia de la iglesia pues seguirán, ¿verdad? Aquí están algunos. Y que es un camino válido para recordar al mundo y también al matrimonio que en realidad el fin de la sexualidad es Dios. El fin de mi cuerpo sexuado es Dios. Porque la vida de la sexualidad en el matrimonio no tiene toda su plenitud más que cuando se orienta al don de sí y a la búsqueda de Dios. ¿Ven? En el fondo eso es la fecundidad realmente. El don de sí al otro abierto a la voluntad de Dios. Esa es la fecundidad. Hermano Mariano, hermano Antonio. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos siglos para que, o sea, pienso que socialmente siempre ha sido como un tema que puede estar con muchos clichés o tabús? Pero porque en particular la iglesia hasta esta etapa contemporánea de estos últimos años ha hablado así de sexualidad, es decir, porque antes se veía como una especie de no necesario para, pues, los esposos tienen que vivir de sexualidad para tener hijos, pero era como algo pues, culposo, ¿no? Sí, no sé si escucharon la pregunta. ¿Se escuchó muy poquito? No se escuchó. Ok. Dice que me preguntan por qué tardó tanto la iglesia en dar esta visión positiva sobre la sexualidad, porque antes la sexualidad era vista como un mal necesario, como, pues ni modo, tienen que unirse esposo y mujer, ¿verdad? Y para que nazcan hijos, pero casi como algo malo necesario, mal necesario. Pero yo diría que yo creo que hubo varios intentos. Hubo intentos de regresar a esta intención buena, positiva de Dios sobre la sexualidad humana. Yo creo que podríamos citar, de hecho, la prueba de que la virginidad consagrada existe desde que Cristo está en la tierra. Justo después empezaron a haber personas que imitaban a Cristo en este estilo de vida. Es ya un ejemplo elocuente de cómo hay intentos de dar una visión positiva de la sexualidad, ¿no? Pero yo creo que de manera más acuciante en la actualidad se presentó, pues gracias a ese don del Espíritu Santo que hizo en Juan Pablo II. Acuérdense que Dios suscita santos conforme a las necesidades actuales. Un santo da algo que Dios quiere para las necesidades actuales, ¿verdad?
Y San Juan Pablo II dio esto, entre otras cosas, a la iglesia, una visión positiva, abiertamente positiva, sobre la sexualidad humana. Y de hecho le tomó varios años, ¿no? Dar esta visión positiva. Les digo que durante 3 años dio catequesis sobre eso y después retomó muchas cosas. Pero creo que, pues precisamente creo que es una gracia que Dios quiso dar a través de este santo, San Juan Pablo II, para toda la iglesia, porque actualmente, sin duda alguna, hay una crisis, o en la época en la que Juan Pablo la dio, y hasta ahorita, una crisis en la visión de la sexualidad. No sé, podríamos preguntarnos por qué Santa Teresita no nació antes, ella que vivió de esta pequeñez, de este abandono a Dios, ¿verdad? De la pequeña vía. Pues Dios la dio en ese momento porque era cuando más se necesitaba, sin duda alguna. Podemos decir algo así de San Juan Pablo II y su enseñanza sobre la sexualidad. Lo dio cuando más se necesitaba, ¿verdad? Cuando más era oportuno. Bueno, no sé si satisface esa respuesta. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí y vamos a hacer una pequeña oración para